1:06 de la tarde, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Nicolás Esteves y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. De una vez entramos en materia, pues el mercado cambiario colombiano ya cerró en la jornada de este viernes, tuvo movimientos interesantes e incluso fortaleza, como bien lo arroja la gráfica, hacia el final de la misma. Inicialmente, pues decirles que tenemos un valor de cierre de 3.717 pesos con 50 centavos, es decir, se superó ese techo, esa resistencia, como bien lo advertíamos en la mañana, y aparte de esto, ese es el nivel más alto del dólar en las últimas 2 semanas en Colombia. Niveles de 3.700 habíamos tenido a principios de febrero. En promedio, la divisa se negoció en 3.691 pesos con 57 centavos, por lo que la tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes de semana y también la jornada del lunes, pues estaría en este caso bajando levemente desde la tasa oficial de este viernes, que fue de 3.695 pesos con 72 centavos aproximadamente. Estaría cayendo unos 4 pesos ya cuando salga la tasa oficial publicada y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En cuanto a el movimiento, vemos que abrió sobre los 3.694 pesos, como dijimos esta mañana, un poco a la baja, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del jueves fue de 3.698 pesos con 44 centavos, y posteriormente movimientos de fortaleza superando los 3.700 e incluso alcanzando ese máximo que a la vez fue su valor de cierre de 3.717 pesos con 50 centavos. Sin embargo, en cuanto al valor mínimo que vemos de 3.667, pues esto se dio una vez se conoció la pausa o la anulación de los aranceles, mejor, que tuvo la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre estas medidas que había tomado el presidente Donald Trump, sobre algunas de estas medidas, y pues eso hizo caer el dólar en ese momento, pero vemos que hacia el final nuevamente tuvo un tono de fortaleza y pues obviamente llegó a los 3.717 pesos con 50 centavos, que es el valor final para esta sesión. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se transan 1.374 millones de dólares en un total de 1.838 operaciones. Ahí la jornada de este mercado cambiario en lo que básicamente fue este cierre de semana y nueva fortaleza del dólar, que a nivel internacional, más adelante lo hablaremos, pues cerrará con ganancias también. Para analizar el comportamiento del dólar durante la semana, nos acompaña Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, aquí en Primera Página Televisión. Juan Pablo, un gusto tenerlo en este espacio. Nicolás, muchas gracias a ti y a todo el equipo de Primera Página por la invitación. Bueno, empezamos con las preguntas, con lo que nos compete en materia, y en este caso es preguntar específicamente por qué se dio esa fortaleza del dólar durante esta semana, que llevó a la moneda estadounidense, principalmente en Colombia, a fortalecerse de tal manera a estos niveles no vistos desde hace 2 semanas. Ya un movimiento generalizado a nivel global. Ha sido un movimiento por expectativas de menores bajas de tasas de interés por parte de la Fed. Eso lo está incorporando el mercado y ha sido un movimiento generalizado contra el euro, contra la libra, contra el yen, contra el dólar australiano, contra los principales pares de monedas, donde se mantiene un sesgo alcista y está respetando. Digamos que venimos desde hace ya más de 15 semanas en un movimiento muy enrangado en el dólar. Está respetando pisos y techos respectivamente muy bien durante estas 15 semanas. Y el piso que venía enfrentando el índice de XY, que mide el comportamiento del dólar frente a los principales pares de monedas, sí ha mantenido siendo respetado cerca de los 96.000, 97.000 en ese rango, lo ha respetado muy bien. Entonces es algo no fuera de todo el contexto internacional, está un movimiento muy correlacionado con los principales pares de monedas. Y en Colombia lo hemos visto, en la zona 3640, 3650, un buen apetito comprado. Bueno, en este caso, Juan Pablo, teniendo en cuenta esos movimientos que mencionas, ¿cómo el mercado podría interpretar, por ejemplo, los datos de Producto Interno Bruto que se conoció en Estados Unidos esta mañana? Un crecimiento del 1,4%, muy por debajo de lo esperado, y también el dato de inflación preferido por la Reserva Federal. Nos referimos al PCE, que también, digamos, subió o incluso estuvo muy en línea con las expectativas, con ese nivel del 3%. ¿Cómo se puede interpretar esos movimientos en relación a esos datos en territorio estadounidense? Digamos que ahí tiene un panorama bien retador la Fed, porque por un lado está la inflación alta, pero no tuvo un impacto grave en el mercado, digamos, este tema interno, porque la economía se ha desacelerado, la economía está creciendo muy por debajo de lo esperado, como tú lo mencionas. ¿Cuál es uno de los factores que da tranquilidad en este momento? Que el empleo no se está viendo afectado.
el empleo se mantiene, que ahí está el empleo está muy sano en Estados Unidos. Entonces, realmente eso mantiene un panorama muy equilibrado y lo vimos hoy en el mercado. El mercado estuvo con algo de volatilidad intradiaria, pero muy estable, muy calmada la situación. Realmente empezó a generar más ruido ya más hacia el final del mercado, pero durante la sesión inicial todo muy tranquilo, a pesar de esos datos que uno salió muy por debajo de lo esperado de crecimiento, pero eso anticipa o ayuda a que la Fed pueda, eh, ese pronóstico de baja de tasas hacia el junio, donde se espera que empiecen a bajar las tasas, nuevamente lo va a favorecer muchísimo más y las expectativas de bajar tasas hacia junio con una economía que está creciendo, necesitan, digamos que, incentivar el crecimiento de la economía y la inflación se espera que esté un poco más controlada ahora que esté la economía en un ritmo mucho más lento, que es al final del día lo que busca un banco central, controlar la inflación a través, si es necesario, de frenar levemente la economía para no generar esa pérdida de poder adquisitivo en la población. Bueno, a lo largo de la jornada también veíamos ahí principalmente ese punto bajo o este mínimo de la sesión del dólar cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió pausar o anular los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Recordemos en ese día de la liberación, el 2 de abril del año pasado, cómo puede afectar también ese anuncio en materia arancelaria al comportamiento internacional del dólar y pues obviamente reflejado también acá en territorio colombiano, Juan Pablo. Mira, Nicolás, es una mirada mixta. Por un lado, es un panorama muy retador para Estados Unidos y para el gasto militar, el aumento del gasto militar de Estados Unidos. Todo el plan de Trump de, digamos, de conquistar ciertos territorios y de reorganizar el orden mundial. Para eso necesitaba un gasto militar muy grande. Y ahora que le premia ese ingreso, que es un ingreso muy importante que venía recibiendo Estados Unidos, y más si tiene que entrar a devolver esos recursos que cobró a los otros países vía aranceles, eso daría un impacto fiscal muy importante, y más con toda la alerta de endeudamiento de Estados Unidos que estamos viendo, eh, techo de la deuda volado en este momento. Entonces, realmente sería una presión fiscal muy importante. Y hay otro tema, y es que fuera de eso, se le ratifica a Trump que necesitaría la aprobación del Congreso de Estados Unidos ante cualquier guerra o enfrentamiento ahora con Irán. Entonces, hay una tensión muy fuerte, inclusive están declaraciones en vivo en este momento. Trump, hasta Israel, están todos de pelo parado, precisamente viendo cómo van a acomodar sus fuerzas y sus fichas ante este bloqueo que le plantea la Corte en Estados Unidos. Pero por otro lado, el mercado se tranquiliza un poco porque dice, bueno, era inminente ya un ataque a Irán, una política, digamos, agresiva a nivel mundial por parte de Trump. Entonces, digamos que con esto el mercado lo dio con parte de tranquilidad, que sea de un respiro mientras se va evolucionando cómo va a reaccionar obviamente Trump y su equipo no se va a quedar quieto, Israel no se va a quedar quieto, ya tiene rodeado a Irán, entonces realmente es algo que hay una tensión importante y que los operadores están en máxima alerta. ¿Qué vimos acá? Hacia el final de la jornada, una importante de dólar en Colombia, entonces, pero muy, tampoco saliéndose de los rangos. Durante todos estos últimos semanas hemos hablado del techo que nos marca el modelo de un JP Tactical entre los 3,720 y 3,700 y estuvimos moviéndonos en un rango al final de la jornada, terminando en 3,717. Entonces todavía no podemos hablar de un cambio de tendencia al dólar al alza, pero sí hay un apetito comprador importante en la región. Eso que mencionas, principalmente ese comportamiento sobre los 3.700 que no lo veíamos hace ya, como advertimos, hace casi 2 semanas, de pronto en adelante, ya para el dólar en Colombia, ¿será una tendencia alcista o va a ocurrir lo que ha ocurrido durante las últimas semanas, que es literalmente un dólar, si se quiere, un poco soso en niveles o en rangos no muy amplios y pues con movimientos hacia el final de la jornada que siempre resultan de apenas algunos pesos? ¿Será que ya esa tendencia al alza, por lo menos a nivel Colombia, se puede empezar a ver este año? Hoy es prematuro, Nicolás, porque en este momento seguimos respetando el techo. Estamos enfrentando el techo. Hace la semana pasada estamos enfrentando el piso de ese rango. Como tú lo mencionas, un rango que se ha movido el dólar 100 pesos arriba abajo, pero que realmente mientras no se dé ese rompimiento de la zona de los 3,720,
3.725, donde veamos un apetito comprador importante. Es prematuro hablar de rompimiento en este momento. ¿Para qué se vuelve atractivo este nivel? Para los exportadores que han estado bien aporreados ahora, los aumentos de costos de salario mínimo, de todo, en sectores como el floricultor, aguacate, café, sobre todo, por ejemplo, sectores como el café, que han tenido un retroceso importante en el precio de commodity a nivel internacional. Entonces están muy golpeados ahora y eso le da un parte de alivio, ese medio rebote que está teniendo el mercado para ellos aprovechar y monetizar producto de sus exportaciones. Entonces, por ahora es maturo, pero sí hay que estar muy pendientes porque fácilmente este fin de semana debe pasar algo. Sabemos cómo es Trump, sabemos esta habilidad, una corrala, lo están acorralando en este momento. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Y nos con Irán rodeado, con Israel también presionando por una intervención militar en Irán. Entonces, realmente hay muchos factores en este momento que tienen a los mercados en vilo y que es probable que el lunes amanezcamos con una realidad distinta, donde tendremos que empezar a analizar el mercado en vivo para ver qué medidas se pueden estar tomando y más si empezamos a ver una fuerza compradora, no solo en Colombia, sino en la región también, porque en México, en Brasil, Chile, venimos en un movimiento muy correlacionado en todas las monedas de la región. Entonces ahí estamos monitoreando qué puede llegar a pasar con estas otras monedas y si hay un apetito comprador importante con la capacidad de cambiar tendencia, que como te mencionaba, hace más de 15 días, hace más de 15 semanas, no se ve ese flujo comprador con fuerza. Está el movimiento muy equilibrado entre compradores y vendedores por ahora. Bueno, ya para ir finalizando este espacio, Juan Pablo, quiero consultar precisamente sobre, se habla mucho del diferencial de tasas, teniendo en cuenta que la Reserva Federal ha pausado sus tasas y pues ya el Banco de Colombia, el Banco de la República, pues está ya subiendo sus tipos de interés. ¿Puede seguir subiendo el banco sus tasas y pues ese diferencial de tasas con Estados Unidos favorecer un poco la fortaleza del peso colombiano? Así es, Nicolás. Digamos que en el caso de Colombia, inclusive ya se habla de un 12%, podríamos estar terminando el año hacia un 12%, lo que implica un incrementos adicionales por parte del Banco de la República. Vimos al presidente Petro ratificando sin que el aumento debía ser del 23 casi el 24% en el salario mínimo. Los candidatos presidenciales también lo están ratificando que se debe mantener el 24%, porque ya es un daño que se le hizo, digamos, al mercado y que realmente los precios subieron, pues si se le baja el salario mínimo a los trabajadores, perderían mucho más poder adquisitivo. Entonces, realmente el Banco Central hoy tiene una presión inflacionaria muy grande en Colombia, el Banco de la República ya lo han manifestado en varias ocasiones, y ese aumento de salario mínimo desproporcionado lo deja en un panorama muy retador que les va a obligar a preservar su deber constitucional, que es el control de la inflación antes de cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Incrementa el costo de crédito para las empresas, todas las personas van a pensar dos veces antes de consumir, de gastar, de endeudarse, y realmente ahí se puede venir un problema a la economía. Pero en tema de tasas, se amplía el spread, se amplía el margen entre Colombia y Estados Unidos, y más si Estados Unidos se cumplen las expectativas de tasas, no para ahora, para marzo, donde espera que las tasas se mantengan ahora estables por parte de la Fed, pero en las próximas reuniones, y principalmente hacia junio, donde espera que empiecen a bajar las tasas nuevamente en la Fed, ese margen se amplía y se vuelve, digamos, más atractivo Colombia para llegada de dólares a inversión al país, porque hay un diferencial más grande de tasas. Colombia subiendo tasas, Estados Unidos bajando tasas, se amplía ese diferencial. Obviamente eso va a variables de riesgo, nos volvemos un poco más riesgosos como país, pero en el corto plazo somos atractivos para la llegada de dólares, lo que genera una presión bajista para el dólar en Colombia, una, una valorización del peso colombiano. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio en Primera Página. Siempre bienvenido y pues ahí nos estaremos también contactando precisamente para seguir analizando el comportamiento de la moneda, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A ti, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Nos acompañó Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, y seguimos con más información aquí en este cierre del dólar. Les cuento precisamente que a nivel internacional el dólar se encamina a su mayor aumento semanal desde octubre, ya que se mantuvo estable durante este viernes, impulsado por datos económicos mejor esperado y una perspectiva más agresiva de la Reserva Federal, mientras que las tensiones aumentaron entre Estados Unidos e Irán.
El índice del dólar que mide básicamente el valor del billete verde frente a una canasta de monedas se esperaba por última vez con una ganancia semanal de un poco más del 1%. Los datos de empleo impulsaron al dólar en la sesión anterior y el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo cayó más de lo esperado durante la semana pasada, lo que subraya la estabilidad del mercado laboral. A principios de la semana, las actas de la reunión más reciente de la Fed mostraron que los responsables de las políticas estaban divididos sobre las perspectivas de tasas, dada la persistencia de la inflación. En ese contexto, pues vamos a revisar cómo se comporta este DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una cantidad de principales pares, que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, el yen japonés, la libra esterlina, que son los más relevantes dentro del mismo, y en este caso tenemos un nivel de fortaleza de 0,11%. Una vez se conoció la noticia o la decisión mejor de la Corte sobre los aranceles de Donald Trump, el dólar incluso alcanzó a tener comportamientos negativos y posteriormente pues ya tenemos picos de fortaleza, si se quiere, como se venía presentando al principio de la sesión. En este caso avanza 0,11% y llega a un nivel de 97,95, como bien lo arroja la gráfica. Seguimos teniendo máximos desde el pasado 23 de enero aproximadamente, pero ya en este caso no sería ese punto máximo que alcanzó incluso a rozar los 98 puntos, sino que más bien redujo eso y ya tenemos incluso dólar en máximos desde principios del mes, si lo observamos de este modo, pero eso sí va a terminar con fortalezas, con ganancias en lo que respecta a la presente semana, dada básicamente el movimiento alcista que vemos hacia la derecha en la gráfica, que fue bastante pronunciado en lo que respecta entre el lunes y lo que es la jornada de este viernes, y muy seguramente terminará ya cuando finalicen los mercados con ganancias por encima del 1%. En la región les cuento que la Cámara de Diputados argentina aprobó pasada la medianoche del jueves la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, en un paso importante, aunque no definitivo, para su sanción, tras una jornada de huelga general que ralentizó al país. La madrugada del viernes, la Cámara de Diputados argentina aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La ley había sido aprobada por el Senado la semana pasada, pero ya que sufrió modificaciones en diputados, deberá volver a la Cámara Alta para su sanción definitiva. Tras casi 11 horas de debate, los diputados aprobaron la ley en general con 135 votos a favor y 115 en contra. Milei celebró la aprobación en un comunicado publicado en X, donde señaló que la reforma está destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos. Un polémico artículo que reducía a la mitad el salario durante los periodos de enfermedad fue eliminado por el oficialismo, que busca aprobar definitivamente la reforma antes del 1 de marzo, cuando Milei dé su discurso ante el Congreso para abrir sesiones ordinarias. La votación en diputados se dio tras la huelga general del jueves, que tuvo un acatamiento importantísimo, según la central sindical Confederación General del Trabajo. Uno de los líderes afirmó que fue del 90%. Sindicatos y organizaciones de izquierda se congregaron frente al Congreso, donde en la tarde del jueves se registraron enfrentamientos entre algunos manifestantes y las fuerzas de seguridad, que respondieron con cañones de agua y gases lacrimógenos. La mayoría de los miles de manifestantes ya se había retirado del lugar cuando se produjeron los incidentes, que dejaron cerca de una decena de detenidos, según constataron periodistas en el lugar. Porque lo que quiere hacer Milei es volver a llevarnos a la esclavitud laboral, eliminar el derecho laboral y sacarnos todos los derechos que hemos conquistado en Argentina desde la clase trabajadora. Entonces es fundamental estar hoy acá porque esta reforma no puede pasar. Se está jugando nuestro futuro, porque Milei es un gobierno que además de ser ultracapitalista, es oscurantista, nos quiere llevar marcha atrás. Entonces estamos acá junto a la juventud, junto a los trabajadores. El gobierno dice que la reforma ayudará a reducir la informalidad, que alcanza a más de 40% del mercado laboral, y a crear puestos de trabajo, gracias a una rebaja de las cargas impositivas al empleador. Y continuando con más información aquí en Primera Página, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses se mantuvieron prácticamente estables este viernes, ya que los inversores analizaron de cerca los datos sobre la inflación y la producción económica en Estados Unidos. Los inversores analizaron los últimos datos económicos publicados este viernes por la mañana, teniendo en cuenta precisamente los datos del PIB del cuarto trimestre, que fueron de 1,4% anualizado. Los economistas encuestados por el Dow Jones esperaban un aumento del 2,5%.
La lectura básica del índice de precios del consumo personal, que es el indicador de inflación predilecto por la Reserva Federal, se situó en el 3% durante diciembre. Esta cifra coincide con las previsiones de los economistas, pero supera el objetivo anual de la Fed, que es del 2%. La Corte Suprema de los Estados Unidos, por su parte, emitió un fallo sobre la legalidad de los aranceles de Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional durante este viernes y pues básicamente lo que arrojó fue la nulidad de los mismos. Los inversores también están siguiendo de cerca las tensiones entre Estados Unidos e Irán después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que decidiría si tomaría medidas militares contra Irán en los próximos 10 días. En ese contexto, pues revisemos cómo se comporta la deuda pública estadounidense, hablando de los bonos de referencia a 2 y a 10 años, que son los que observamos precisamente para la salud de esa economía. En este caso, el bono de referencia a 2 años sube levemente un punto básico y llega al 3,48%, mientras que el bono de referencia a 10 años, que también es importante y relevante para este indicativo de la salud de la economía estadounidense, sube también en igual magnitud, un punto básico y ya llega al 4,09%. Tenemos en cuenta que cuando suben las tasas en el caso de la deuda pública, como está ocurriendo en este caso en la primera economía del mundo, caen los precios del bono del papel puntualmente, por lo que podemos hablar hasta el momento de una ligera desvalorización de la deuda pública, esto en torno a los datos macroeconómicos que conocimos, crecimiento del inflación o el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal y aparte la decisión también de la Corte Suprema de los Estados Unidos que llega también a afectar de frente estos mercados. En otro de los sectores importantes les cuento que los precios del petróleo rondaron máximos de 6 meses durante este viernes, encaminándose a su primera ganancia semanal en las últimas 3 debido a las crecientes preocupaciones de que pueda estallar un conflicto después de que Washington dijera que Teherán sufriría si no llega a un acuerdo sobre su actividad nuclear en cuestión de días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que ocurrirían cosas realmente malas si Irán no llega a un acuerdo para reducir su programa nuclear. El republicano fijó un plazo de entre 10 y 15 días. Mientras tanto, Irán ha planeado un ejercicio naval conjunto con Rusia, informó una agencia de noticias local, días después de cerrar temporalmente el estrecho de Hormuz para ejercicios militares. El principal productor de petróleo se encuentra frente a la península arábiga, rica en crudo, al otro lado del estrecho de Hormuz, por donde pasa aproximadamente el 20% mundial del petróleo. Un conflicto en la zona podría limitar el suministro de petróleo al mercado mundial y provocar un alza en los precios. Los comerciantes e inversores incrementaron las compras de opciones, en este caso sobre el crudo Brent, en los últimos días, apostando por precios más altos, según el análisis de Saxo Bank. Los precios del petróleo también estuvieron respaldados por informes sobre la caída de las reservas de petróleo crudo y las exportaciones limitadas en los mayores países productores y exportadores de petróleo del mundo. Los inventarios de crudo en Estados Unidos cayeron en 9 millones de barriles a medida que aumentaron la utilización de refinación y las exportaciones, mostró un informe de la Administración de Información Energética durante el jueves. Las preocupaciones sobre cómo podrían resultar las tasas de interés en Estados Unidos, el mayor consumidor de petróleo del mundo, también limitaron las ganancias de los precios del crudo a nivel internacional. Cabe señalar que las tasas de interés bajas suelen considerarse un factor favorable para los precios del petróleo. Los mercados también estaban analizando el impacto de una amplia oferta en los precios y los rumores de que la OPEP+ apuntaban a una reanudación de los aumentos de producción a partir de abril. El superávit de petróleo, que se evidenció en la segunda mitad del 2025, continúa en enero y es probable que persista. Esto lo dijeron los analistas de JP Morgan, Natasha Kaneva y Liuba Sabinova, esto en una nota a sus clientes. Bajo ese contexto, pues revisamos cómo se comportan las principales referencias del petróleo. Están hablando principalmente del Brent, que es el de referencia europea, y referencia mundial, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros, y que de momento tiene una leve variación positiva. Incluso podemos hablar que opera con una relativa estabilidad, ya que avanza 0,01%, apenas un centavo de dólar, 2 centavos de dólares como ahí básicamente observamos a esta altura. Eso sí, se ubica en $71.68 el barril y pues tiene una ganancia semanal bastante considerable. Estaríamos viendo niveles no vistos aproximadamente desde octubre del año pasado. Entonces
bastante interesante también lo que ocurre con el petróleo. Es más, incluso estaríamos viendo en este caso niveles desde el pasado agosto, por eso esos 6 meses de fortaleza que está logrando mantener de momento, pero pues ahí vemos cómo va cambiando entre negativos y positivos, pero muy cercano a la línea plana este petróleo de referencia internacional. Revisamos ahora también entonces el petróleo de referencia estadounidense, el WTI, el West Texas Intermediate, que tiene una situación bastante similar, ganancias por encima del 6% en lo que corresponde a la presente semana, y apenas esta jornada un avance del 0,02%, eso sí, se ubica en $66 con 44 centavos el barril. Ahí el panorama de este petróleo que, como decimos, va a terminar por primera vez una ganancia semanal en las últimas 3 semanas. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que se da un plazo de 10 días para decidir si es posible un acuerdo con Irán y advirtió que en caso de lo contrario sucederán cosas muy malas. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el jueves que se da un plazo de 10 días para decidir si es posible un acuerdo con Irán y advirtió que en caso contrario sucederán cosas malas. Irán es un punto crítico en este momento. Hay reuniones y una buena relación con los representantes de Irán. Se están llevando a cabo buenas conversaciones y ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán y tenemos que lograrlo. De lo contrario, pasarán cosas malas. Washington y Teherán, que reanudaron el diálogo a principios de febrero por primera vez desde la guerra de 12 días de junio de 2025, han mantenido 2 rondas de conversaciones. Pero mientras tanto, ambos países siguen intercambiando amenazas en un contexto de escalada militar. Estados Unidos ha intensificado su despliegue en Oriente Medio e Irán realiza ejercicios en el Mar de Omán junto a Rusia. Israel, aliado de Estados Unidos y enemigo jurado de Irán, también lanzó una nueva advertencia. Si los ayatolás cometen un error y nos atacan, recibirán una respuesta que ni siquiera pueden imaginar. El principal punto de conflicto es el programa nuclear iraní. Bajo presión, Irán defendió de nuevo el jueves su derecho al enriquecimiento de uranio con fines civiles, especialmente para generar energía. 1:33 de la tarde, con esta información llegamos al final de este espacio. Espera a continuación más noticias aquí en Primera Página Televisión, el canal de los negocios.